Utsi Petit, la Utsi Watch. Bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda Tijonel Ingrid García. El contenido de este video es Nuchakul, partes del cuerpo humano. Contenido para quinto y sexto primaria. En la guía de tareas que corresponde de la semana del 6 al 10 de julio, ustedes deben de copiar el vocabulario de 10 palabras 3 veces en cachiquel y español. En esta ocasión es opcional ilustrar, pero recuerden que se calificará correcta escritura de las palabras, orden, limpieza y que las actividades las realicen ustedes como estudiantes. Vean acá por favor que es importante trabajar con letra de molde, o sea letra script. Vamos a utilizar ambos lados de la hoja para ir optimizando los recursos que tenemos en casa. O sea que vamos a trabajar duplex. ¿Estamos bien? Duplex. Vamos a trabajar duplex. Acá hay una canción en español que dice cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Ustedes cantan y van señalando. ¿Se recuerdan? Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Y manos para alabar a quien dice al Señor. Bueno, en cachiquel también podemos cantarla. ¿Sabían ustedes eso? Sí, les parece interesante. Les dejo ese reto para que ustedes aprendan las partes del cuerpo humano, por lo menos unas 5 o 6. Lo ideal es aprenderte todas, pero esta cancioncita solo se mencionan cabeza, hombros, rodillas, pies y manos. Solo 5. Podemos comenzar con 5 y terminar con las 10. Cantamos, ¿les parece? No jolon no telem no chequacan, no chequacan, no jolon no telem no chequacan, no frereno no frereno no frereno quiere decir y estas son mis manos. Y estas son mis manos. Les dejo esa canción ahí entonces. Ustedes tienen 5 o 6 hojas. La primera es de color, ¿sí? La primera es de color. En la hoja de color vamos a trabajar nuestra carátula informativa. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? El nombre del colegio, el nombre del curso, el nombre de su maestra, nombre del estudiante, un nombre y sus 2 apellidos por favor, su código que es su clave, su grado y sección si tuviera sección. Acá anotamos que es la guía del mes de julio 2020. Esta carátula informativa corresponde a la guía del mes de julio, ¿de acuerdo? La fecha para entregar es el 27 de julio. Acá entonces tenemos nuestra hoja de líneas. Primero anotamos la fecha 7 de julio 2020. Esta es la fecha en la que yo estoy trabajando. Anoto la fecha entonces del día. Nuchakul, partes del cuerpo humano. Nuchakul. Nuholom. Repitamos. Nuholom. Nuholom. Nutelem. Nutelem. Nuchek. Nuchek. Acá, por favor, observen. Al final de su hoja, es decir, en la parte inferior, lado derecho, anotamos nombre y apellido junto a su código para asegurar que este trabajo es suyo. Muy importante que identifiquemos entonces. Continuemos con nuestra pronunciación. Wakan, wakan, wakan. Nuqa, nuqa, nupam. Acá, escuchen. Acá ustedes pueden observar la A relajada. ¿Por qué es vocal relajada? Porque tiene la diéresis. Algunos dicen Miss, tiene los 2 puntos. Bueno, acá observen, es importante que pronunciemos correctamente la vocal relajada dentro de la escritura de las palabras.
Aunque recuerden que el idioma cachiquel, el idioma maya cachiquel, tiene variantes, es decir, en cada municipio algunas personas van a hacer una diferenciación en la pronunciación. Nupaler puede ser una, nupaler, nupaler, nupalar, nupalar, nupaler, nupaler. Interesante, ¿no? Nui, 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 nukush, nukush, nushikin, nushikin. Y de nuevo, al final de nuestra hoja anotamos nombre, apellido junto a nuestro código. ¿Les parece si realizamos este ejercicio? Identifiquemos la parte en cachiquel, la que está señalando la flechita. ¿Cómo se dice en cachiquel? ¿Cómo se dice mano? Nuqa, nuqa, wakan, wakan, wakan es pie o pierna. Nui, 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 nupaler, nupaler, nuholom, nuholom, nuchek, 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 nutelem, nukush, nupam, nushikin. Shashe, Matiosh. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para recibir nuevos contenidos cada semana. Yochonchik, Matiosh.